Sometimes I hope my day comes, but I don't talk about it. Words on the tip of my tongue, but I don't talk about it. Sometimes I wanna go numb, but I don't talk about it. Well, it's only getting done, but now I'm talking about it. I'm a G, easy, I don't got a limit. I see the goal, so I gotta get it. My own life, I bet it, it's standard, I said it. I ain't looking for no praise from the critics. I just leave the bar a race, it's not a race. Whatever lyric that I say, it's gotta stay. You just follow what I'm going, I'm a pace on. You so shallow, I ain't running out of space, no. Cause I braved the call, that gave my all, and slayed my soul, they try, but I'm true and what to control. Never break a fall, mistakes I fall for help can call. My price strong, so I just let it go. And all, how could they be so cold? When I'm wrong, they don't love me no more. Hit a wall, I got nothing in store. When I call, they just gonna ignore. Try to crawl, I end up on the shore. When I ball, like I'm cool, but nobody really know me. Being bullied every day, same old story, huh? That probably sounds like nothing to you, but being good or bad never easy to choose. Cause when you're up there, they just want you to lose, yeah. Old news didn't make it with no bruise. Looking for a target, I was the go-to. So it's hard to talk about what I go through, but I do it for you. Sometimes I hope my day comes, but I don't talk about it. Words on the tip of my tongue, but I don't talk about it. Sometimes I wanna go numb, but I don't talk about it. Well, it's only getting done, but now I'm talking about it. Yo, I've been rapping like I can make a change, but I'm a no-name, haven't even broke my own chains. They say no pain, no gain, suffered so much, so how come I don't know gain, no loss? Don't you act like you got no loss? Wishing I could be my own boss, but that don't come with no cost. Looking for me cause I'm so lost, looking for heat cause I'm so frost. Looking for me when I go off, I'm sick, no cough, just terminal. What you say can't hurt me, I've heard it all. Try to pray unheard, burn them off, every word just turn me one more. Sometimes I hope my day comes, but I don't talk about it. Words on the tip of my tongue, but I don't talk about it. Sometimes I wanna go numb, but I don't talk about it. Well, it's only getting done, but now I'm talking about it. I'm a G, easy, I don't got a limit. I see the goal, so I gotta get it. My own life, I bet it, it's standard, I said it. I ain't looking for no praise from the critics. I just leave the bar a race, it's not a race. Whatever lyric that I say, it's gotta stay. You just follow what I'm going, I'm a pace on. You so shallow, I ain't running out of space, no. Cause I braved the call, that gave my all, and slayed my soul, they try, but I'm true and what to control. Never break a fall, mistakes I fall for help can call. My price strong, so I just let it go. And all, how could they be so cold? When I'm wrong, they don't love me no more. Hit a wall, I got nothing in store. When I call, they just gonna ignore. Try to crawl, I end up on the shore. When I ball, like I'm cool, but nobody really know me. Being bullied every day, same old story, huh? That probably sounds like nothing to you, but being good or bad never easy to choose. Cause when you're up there, they just want you to lose, yeah. Old news didn't make it with no bruise. Looking for a target, I was the go-to. So it's hard to talk about what I go through, but I do it for you. Sometimes I hope my day comes, but I don't talk about it. Words on the tip of my tongue, but I don't talk about it. Sometimes I wanna go numb, but I don't talk about it. Well, it's only getting done, but now I'm talking about it. Yo, I've been rapping like I can make a change, but I'm a no-name, haven't even broke my own chains. They say no pain, no gain, suffered so much, so how come I don't know gain, no loss? Don't you act like you got no loss? Wishing I could be my own boss, but that don't come with no cost. Looking for me cause I'm so lost, looking for heat cause I'm so frost. Looking for me when I go off, I'm sick, no cough, just terminal. What you say can't hurt me, I've heard it all. Try to pray unheard, burn them off, every word just turn me one more as a murder call. Memories build it all, I forgave them all. Fantasies to be tall, I slay them off. Pay the cost, now I'm lost, they floss side right. Niggas don't turn right with every song. Act hard in the booth, but I come with the truth, that's on God, yeah. Alley-oop, barracoot, no truth, doing this on my own, yeah. They can say I'm a mistake, but I see through the fakes and the frauds, yeah. You get better, take my place, how easy you break, I'm on mine, yo. Sometimes I hold my dick up, but I said I'm on mine.
Cristo el Santo. Santo, 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 Santo. Tu fidelidad es más grande que las olas del mar. Tu amor por mí es tan fuerte que no puedo evitar humillarme y postrarme y dejar que seas tú en mi corazón. Danilo Montero. En la tempestad he visto tu rostro brillar, y en mi dolor he visto tu amor hacia mí. Eres mi Padre, mi consolador. Cantamos santo, santo, santo. Cantamos santo, santo, santo. Tu fidelidad es más grande que las olas del mar. Tu amor por mí es tan fuerte que no puedo evitar humillarme y postrarme y dejar que seas tú en mí. Humillarme y postrarme y dejar que seas tú en mi Mi corazón. Entonces quisiera, antes de empezar ya, para una manera de introducir un poco, hay un video que va a dar como un primer punto a lo que yo voy a compartir hoy. Así que vamos a verlo, el video que ya está montado. El cazo de Lorenzo. Lorenzo siempre camina arrastrando un cacito. Un día le cayó encima. No se sabe muy bien por qué. Por culpa de ese cazo, Lorenzo ya no es exactamente como los demás. Necesita mucho cariño. A veces incluso llega a ser molesto. Es muy sensible.
y tiene una gran sensibilidad artística. Tiene muchas cualidades. Pero a menudo la gente no ve más allá del cazo que arrastra por todas partes. Les parece extraño, incluso inquietante. Además, este cazo le complica la vida. Muy pocos se dan cuenta de que Lorenzo se tiene que esforzar el doble para hacer lo mismo que los demás. A Lorenzo le gustaría mucho deshacerse del cazo, pero es imposible. El cazo siempre está ahí y no se puede hacer nada. Un día no puede más y decide esconderse. Y se queda en su escondite mucho tiempo. Poco a poco la gente se olvida de él y ya no le piden nada. Pero afortunadamente, las cosas no son tan simples. Hay personas extraordinarias. Con que haya una es suficiente. Le enseña a espabilarse con su cazo. Le cose un zurrón para su cazo. Ahora le ven muchas cualidades. Aunque Lorenzo siga siendo el mismo de antes. ¿A cuántos no nos ha pasado como a Lorenzo? O más bien, ¿a cuántos no nos ha pasado, por ejemplo, cuando hay dos capitanes y deciden formar un equipo de fútbol y ellos son los que se reparten a los jugadores y tú esperas ser escogido, que te escojan a ti? Pero hay un capitán que se compadece de ti y no tiene opción de escogerte, así sea para que hagas estorbo. A mí me pasó muchas veces en la universidad cuando quería estar en el equipo de microfútbol y muchos de esos capitanes me cogían porque sencillamente, bueno, era buen estudiante, se querían ganar, digamos, el favor conmigo, pero en realidad muchos no me querían porque yo era malísimo. Así me pasó una vez cuando quise hacer parte de un equipo de béisbol
en el barrio donde vivía mi familia. Ese era un barrio muy beisbolero en Cartagena. Y bueno, fuimos a una práctica y querían saber cómo era que yo podía batear y cómo era todo eso, si sabía realmente podía llegar a ser un buen beisbolista. Y al final me dieron un bate y traté de darle la pelota, pero no pude porque los tres me poncharon, así que no me escogieron para ese equipo de béisbol. Algo le sucedió a Marcos, algo parecido le pasó a Marcos, allí en la palabra, allí en la Biblia. En medio de una relación, eso sucedió en medio de una relación de amistad entre Pablo y Bernabé. Entonces, con base en esta ilustración y con base en la cacerola de Lorenzo, quiero compartir este mensaje que he titulado Un Bernabé que trae sanidad. Un Bernabé que trae sanidad. Y yo quiero que tú veas conmigo, a Hechos 15, del 36 al 41. Hechos 15, del 36 al 41. Ahí dice, en Hechos 15, 36 al 41, dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor, para ver cómo están. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. Quiero que subraye eso. Se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Pero Pablo escogió a Silas y partió, siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y viajaba por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Allí estamos viendo que se provocó una separación entre Pablo y Bernabé. Algo sucedió. ¿Cuándo fue que Marcos se separó de Pablo y de su tío Bernabé? ¿Qué fue lo que pasó y en qué versículo se encuentra eso? Eso está en Hechos 13, verso 13. Ahí fue cuando Marcos se separó de Pablo y de Bernabé. En Hechos 13, verso 13 dice, Pablo y sus compañeros navegaron desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan se apartó de ellos. Juan es el mismo Marcos, es Juan Marcos, vamos a llamarle Juan Marcos, se apartó de ellos y regresó a Jerusalén. A lo mejor Juan Marcos, sobrino de Bernabé, se separó de Pablo y de su tío por circunstancias tal vez lamentables. Y ahí vemos que el apóstol Pablo no le gustó, pues tuvo una confrontación con su amigo Bernabé. Y eso puso en riesgo una relación de varios años. Ahora, la Biblia no registra la razón por la cual Juan Marcos tuvo que separarse en ese momento. Algunos dicen que probablemente era porque su madre estaba ya anciana y es posible que haya tenido quebrantos de salud, pero en realidad no hay ningún registro. Ahora, ¿quién es Juan Marcos? ¿Quién es Juan Marcos? Vamos a leer eso en Hechos 12, en los versos 12 y el verso 25. Hechos 12, verso 12 y verso 25. Él era hijo de una mujer que se llamaba María. Y algunas versiones dicen que era sobrino de Bernabé. Y en el verso 12 dice, al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, refiriéndose a Juan Marcos, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. Eso quiere decir que en la casa de María había una célula, había una iglesia prácticamente, había una célula, porque ahí dice reunidos y oraban. Y en el verso 25 dice, Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión, llevando consigo a Juan Marcos, a Juan, llamado también Marcos. Eso quiere decir que Marcos ya había viajado con ellos. Ahora, una pregunta. ¿Qué fue lo que pudo haber pasado
para que Bernabé entonces se separara de Pablo. Eso tuvo que haber sido algo fuerte, y efectivamente lo podemos ver allí en las primeras escrituras, donde dice se produjo un desacuerdo tan grande. Después de que habían desarrollado una amistad tan estrecha entre Bernabé y Pablo. Lo que era cierto era que Pablo, la sola presencia de Marcos, le incomodaba. Bernabé quiere llevarlo con ellos, pero Pablo lo ve inapropiado. El desacuerdo era muy grande hasta que se separaron esos amigos. Bernabé toma a Juan Marcos y se va en una dirección. Y Pablo toma a Silas y se va en dirección opuesta. Desde ese momento en adelante ya no se menciona más en ningún momento a Bernabé en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Tampoco se menciona a Marcos. A partir de allí, cuando dice Bernabé se llevó a Marcos, cero mención de los dos. Eso de pronto nos causa un poco de curiosidad. ¿Por qué? Porque Lucas, el doctor Lucas, quien es el autor de Hechos de los Apóstoles, sigue la historia, sigue todo el relato en la vida de Pablo. Los reflectores que estaban hacia Bernabé, hacia Marcos y hacia Pablo, ya entonces se dirigen hacia el coprotagonista de Hechos de los Apóstoles. Las cámaras ya no enfocan a Bernabé, van camino hacia Pablo. Ahora, ¿quién era el capitán Bernabé? ¿Quién era ese capitán? Vamos a hablarle que era un capitán. El capitán que le quedaban solamente los jugadores que nadie quería. Podemos imaginar que el carácter de Bernabé le hacía aceptar las deficiencias de otros, mientras que el disciplinado y enérgico de Pablo no podía soportar ciertos aspectos de otros caracteres. Vamos a decir así como que Bernabé era como una especie de madre en medio de todo eso, era un capitán buena gente. Eso de pronto te puede estar hablando en estos momentos. Muchas veces queremos que la gente de nuestro equipo, nuestras familias, nuestros amigos sean como uno. Pablo quería que Juan Marcos fuera como él. Bernabé era mucho más abierto y dijo, yo acojo a Juan Marcos, y allí se provoca la ruptura. Entonces, este hombre no desechó a Juan Marcos, ¿sí? Porque de todas maneras podemos decir que el que tenía el mal carácter era realmente Pablo. Pero muchas veces desechamos a los que tienen ese mal carácter, a los que no se amoldan con nosotros, que son lentos, salen con cosas que nos desaniman, que no logran procesar como lo hago yo, no son tan versátiles en este tiempo incluso de tecnología. Muchas veces tenemos que explicar una y otra vez las cosas a nuestro equipo, y entonces todos queremos que todos sean como nosotros. Somos como unos Pablos que somos exigentes. Ahora, ¿de dónde sale Bernabé? Vamos a leer Hechos 4, del 32 al 37. Dice en el 32, la congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y había abundante gracia sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía cada uno según su necesidad. Verso 36. Y José, un levita natural de Chipre, a que también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió, trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Es decir, el capitán que se lleva a Juan Marcos se llama hijo de consolación. Esto nos habla mucho acerca de quién es Bernabé. Ahora, ¿cómo fue esa conexión entre Bernabé y el apóstol Pablo? Eso está en Hechos 9, del 26 al 27. ¿Cómo fue esa conexión? Leamos. En el verso 26 dice, cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le temían, no creyendo que era discípulo.
Pero Bernabé lo tomó a Pablo y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado y cómo en Damasco había hablado con valor el nombre de Jesús. Bernabé ve que ese hombre que perseguía a la iglesia, había un cambio en él. Él intentaba compartir la palabra porque había sido transformado. Ahora, ¿cómo puedes tú traer sanidad y empoderar a otros? A tus hijos, a tu cónyuge, a tu familia, a los que están alrededor, aún en la iglesia. Solo las personas a quienes se les ha traído sanidad y ha otorgado poder pueden alcanzar su potencial. Escucha bien eso. Solo las personas a quienes se les ha traído sanidad y otorgado poder pueden alcanzar su potencial. Si quieres ser un líder exitoso, así como lo fue Bernabé, tienes que convertirte en alguien que trae sanidad y otorga poder a otros. Theodore Roosevelt se dio cuenta de que el mejor ejecutivo es el que tiene el sentido suficiente para seleccionar buenos hombres, para hacer lo que él quiere y la templanza suficiente para no entrometerse con ellos mientras lo hacen. La verdad es que esa es la única forma de hacerte indispensable. Y la única forma de ser indispensable en esta vida, en este momento, en este tiempo, donde necesitamos de trabajar en equipo, donde necesitamos levantar a aquellos Juan Marcos y que necesitamos ser como los Bernabés, es siendo un dispensador de sanidad, un dispensador de amor, un dispensador de servicio, un dispensador de poder, alguien sin dar. Eso es ser dispensador. Si queremos ser indispensables, necesitamos ser dispensadores de gracia, dispensadores de sanidad, dispensadores de amor, dispensadores de servicio, de poder. Miren, eso me hace recordar un poco los dispensadores que se encuentran en la puerta de los almacenes, en la puerta de los locales, de los centros comerciales, en algunos lugares donde ponen dispensadores con antibacteriales. Imagínate el papel que juegan esos dispensadores, importantísimo. Eso lo rellenan y ellos están allí trabajando, dando, sin importar a quién le está sirviendo. Bernabé hacía honor a su nombre. Era un consolador, era un animador, era un dispensador. Algo así como de pronto te están preguntando y te están diciendo que cómo es esto, cómo es aquello, quiero aprender y no lo capto. No importa cuántas veces te pregunten, no importa cuántas veces necesitamos explicar algo, tenemos que ser dispensadores. Ese es un trabajo de liderazgo exitoso. Necesitamos a alguien en esta vida que nos pueda animar, en este tiempo que nos pueda animar. Ahora, ¿quién puede animarnos? En vez de eso, hoy día, carga, más culpabilidad, nos sentimos rechazados, nos sentimos inútiles. Y Bernabé no dejaba escapar ni una sola oportunidad para agregar valor a otros. Era un dispensador y su mayor contribución en esos términos era traer sanidad, era otorgar poder, y eso se puede ver en la interacción con el apóstol Pablo. Veamos un poco cómo lo hizo con Pablo y ahí vamos a aprender, y es probablemente que lo pudo haber hecho con Juan Marcos, ¿cierto? Y lo más seguro fue que lo hizo con Juan Marcos. Ahí vamos a hacer esto basado rápidamente en las 21 leyes de John Maxwell, pero hay una ley que se llama la ley del otorgamiento de poderes. La ley del otorgamiento de poderes. Y eso está en un libro que se llama Las 21 leyes irrefutables. Entonces, John Maxwell dice, solo los líderes seguros empoderan a los demás. Escucha bien, solo los líderes seguros empoderan a los demás. Pero yo le cambié algo, yo le agregué algo. Solo los líderes sanos y seguros sanan y empoderan a los demás. Escribe eso. Solo los líderes sanos y seguros sanan y empoderan a los demás. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Bernabé con Pablo? Hizo exactamente eso. Bernabé creyó en Pablo antes que nadie.
Bernabé no esperó hasta que los apóstoles respaldaran a Pablo para creer en él. De hecho, creyó en Pablo mientras que Pedro y los demás le tenían miedo. Para que tú puedas ser un líder que sana y anima, tienes que estar dispuesto a arriesgarte con la gente. Tenemos que estar dispuestos a tomar riesgos. Tenemos que ver su potencial, ayudar a su sanidad y animarles a creer en ellos mismos. Y no importa cuán Lorenzo sea, no importa cuán Juan Marcos sea, los líderes nunca se olvidan de la primera persona que creyó en ellos. Nunca se olvidan. Por ejemplo, yo no me olvido de que la primera persona que creyó en mí, allí en Comunife Cartagena, en mi casa paterna, fue el pastor Iván. Y después, posteriormente, la pastora Marielita. Pastor Iván me dio la oportunidad de compartir en los ayunos, aún de subir a la alabanza con la venia de la pastora Nora, de predicar en la iglesia, ¿sí? De dirigir parejas. Eso jamás se me olvida. Eso jamás se me va a olvidar. Y una de las cosas que aprendí es poder empoderar a otros. Y lo que yo puedo decir pues, es que nosotros aquí en Comunife Canadá hemos hecho todo lo posible para empoderar a otros, para darle la oportunidad de servir a los demás. ¿Por qué? Porque vemos en los demás un potencial. Entonces, yo nunca me voy a olvidar de eso. Nunca me olvidaré de esas oportunidades que me dieron allí mis pastores en Comunife Cartagena. Segundo, Bernabé respaldó el liderazgo de Pablo ante los líderes. La escritura dice que Bernabé tomó a Pablo, lo tomó y lo llevó a los apóstoles. Eso está en Hechos 9:27. ¿Te imaginas cómo podría haber sido las cosas en ese momento allí en Jerusalén? Tensión, miedo, temor, Pablo presidiendo la iglesia. Debieron haber pasado horrible, pero debieron haber pensado que la conversión de Pablo era una trampa. Bernabé se aparece en una reunión con Pablo, donde estaban los apóstoles. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Te lo imaginas? Un silencio total. Una reunión incómoda, poner a ese hombre ahí. Ese hombre que respiraba venganza, respiraba odio contra los cristianos. Pero Bernabé logra integrar a Pablo a los apóstoles. Y eso lo hace, lo vemos ahí en Hechos 9, en el verso 28. Y estaba con ellos. Lo logró integrar. Pablo estaba con ellos moviéndose libremente en Jerusalén, hablando con valor en el nombre del Señor. Imagínense lo que hizo Bernabé para integrarlo al equipo, para integrarlo con los otros líderes. Y una de las mejores cosas que podemos hacer como un líder que sana, que empodera, es contar las buenas cosas de tu gente. Cuenta lo mejor de tu gente a otros. Cuéntalo, ¿sí? Con esto estás haciendo un buen trabajo. Es decir, podemos contar qué es lo que están haciendo. Por ejemplo, una vez el profeta Eugene May nos visitó y en una conversación que tuvimos, él decía, voy a hacerle un reporte al apóstol Marcy de que todo está bien, de que ustedes van bien. Eso nos animó, eso nos levantó. Aún a pesar de que quizás estés pensando que las cosas no van como tú piensas, Dios te anima con esos Bernabé. Amén. Ayúdales a ellos, escucha bien, ayúdales a ellos a que hagan una conexión sobre la base, de la fortaleza y la credibilidad. Ayúdales a que crean en ellos también. 3. Bernabé hizo que Pablo alcanzara su potencial. Bernabé empoderó a Pablo. Hubo una sanidad en su corazón, porque Pablo era rechazado. Con su respaldo y empoderamiento, Pablo pudo moverse por Jerusalén, enseñando a la gente, debatiendo la verdad de las Escrituras. Cuando Bernabé recibió la tarea de ayudar a las iglesias en Antioquía, encontró a Pablo y lo hizo su acompañante. Esa acción permitió que Pablo realizara su primera tarea como líder, y eso llevó a la asociación de Pablo con Bernabé como misionero, el papel que Dios le había destinado. Para ser un líder, tenemos que capacitar a otros. Debemos hacer algo más que creer simplemente en líderes que emergen. Tenemos que levantar a los demás. Tenemos que dar pasos para ayudarles a convertirse en los líderes que pueden llegar a ser. Debemos invertir en ellos. Es decir, debemos invertir
en lo mejor que tú puedas tener en ellos. Sanar, animar, capacitar. Eso requiere tiempo, eso requiere inversión, requiere energía, pero merece la pena pagar el precio. Merece la pena que tú puedas coger y delegar y ya desde ya enseñar a otros y decir, mira, esto se hace así, puedes hacerlo, porque sabemos que eso va a ayudar a los demás a dispararse. Si lo haces bien, tendrás el privilegio de ver a alguien ascender a un nivel muy alto. Y como una especie de mapa, vamos a decirlo así, como un bono extra, cuando ayudas así a otros, creas poder en tu familia, creas poder en la iglesia, creas poder en tu ministerio, creas poder en tu trabajo, si estás liderando algunos que necesitan que sean energizados, lanzados, sanados. Ahora, pero hay algo muy importante acerca de Bernabé, acerca del corazón de Bernabé. Bernabé era un siervo. Bernabé era un siervo. Y eso lo vamos a ver en Hechos 11, del 22 al 24. Hechos 11, del 22 al 24. Dice, la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual, cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor ese día. Bernabé era un líder con un corazón de siervo. Lideró con claridad y ejemplo, haciéndose realmente un siervo. Y ninguna tarea de lo que él pudiera estar haciendo le quedó muy pequeña. ¿Qué permitió que Bernabé demostrara este estilo de vida? ¿Sabes qué permitió? Era que no tenía. No tenía tres cosas, ¿sí? No tenía nada que demostrar. Bernabé no tuvo que fingir nada. Estaba sano. No había orfandad. Y el que es sano, sana. Nunca buscó ser el centro de atención. Cuando fue mentor de Pablo, felizmente dejó que Pablo emergiera y saliera adelante, aún por encima de él. Bernabé no sintió la necesidad de proyectar su autoestima, de demostrar que era alguien que era de pronto sí, famoso. Nada. Dos, nada, no tenía nada que perder. Bernabé no tuvo que guardar su reputación o miedo a perder su popularidad. Vino a servir, no para ser servido. Esto le permitió enfocarse en dar, a ser dispensador, se volvió dispensador, no en obtener. Y como siervo, no tenía derechos que perder. Cuando eres siervo, no tenemos derechos que perder. No tenemos nada que esconder. Bernabé no mantuvo una fachada, una imagen, se mantuvo auténtico, vulnerable, transparente, pudo regocijarse con las victorias de otros, y eso lo vas a ver, lo viste ya en Hechos 11:23, cuando ahí dice, ¿cierto? El cual cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. No tenía envidia, ¿sí? Nunca se preguntó por su propia fama. A veces no queremos celebrar las cosas de los demás. Mire cuán de pronto duro puede ser para aquellos que de pronto todavía están luchando por de pronto ver que otros progresen, y es que tenemos que celebrar las victorias de los otros. Esa es una manera también de sanar esa orfandad que hay en nuestro corazón. Pero volvamos a la historia de Marcos y Bernabé. Hemos dicho que después de este suceso, de esta, digamos, riña y controversia entre Bernabé y Pablo, no se vuelve a hablar más de Bernabé en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero ¿cómo termina la historia entre Pablo y Marcos? Años más tarde lo vamos a ver allí en 2 de Timoteo 4:11. Pablo se encuentra en la cárcel, esperando su muerte, y le dice a Timoteo que traiga a Marcos, porque dice, me es útil para el ministerio. Y dice en el verso 11, en 2 de Timoteo 4:11, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio.
Wow, ¿qué había cambiado? ¿Por qué en un primer momento Marcos fue rechazado como lo útil para la labor, para el viaje? Pero unos años después Pablo veía en él una importante ayuda para la labor que él desarrollaba. La respuesta está en Bernabé, en el hijo de consolación. Fue tanta la influencia de Bernabé que Marcos llegó a ser uno de los autores de los evangelios, el cual lleva su nombre. Fue tanto lo que Bernabé pudo hacer en el corazón de Juan Marcos, que fue un corazón, llegó a ser un corazón sano. Llegó a ser entonces un canal de una fuente de inspiración, que fue el Espíritu Santo. Dios pudo usar a Juan Marcos para escribir uno de los más bellos evangelios, de los libros que están allí en el Nuevo Testamento. Pero eso solamente lo podía hacer el hijo de consolación. Podemos hacerlo los dispensadores. Ahora, hay unos elogios de Pablo para Bernabé y Marcos. Hubo una especie de reconciliación con Bernabé ahí en 1 Corintios 9, en el verso 6. Dice, ¿oh, acaso solo Bernabé y yo no tenemos el derecho a no trabajar? Ellos se habían reconciliado. Pablo se había dado cuenta de la calidad de lo que era realmente Bernabé, del trabajo de sanador, de dispensador, de aquel que lleva y levanta, porque él sabía que Bernabé lo había hecho con él. Ahí lo vemos también en Colosenses 4, en el verso 10, dice, Aristarco, mi compañero de prisión, les envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual ustedes recibieron instrucciones. Si va a verlo, recíbanlo bien. Ahí la traducción dice primo, y en la Reina Valera dice sobrino. No importa, de todas maneras era familiar de Bernabé. Pero lo más importante aquí es cuán maravilloso es poder ser nosotros los Bernabés que muchos Juan Marcos necesitan. Y eso me quebranta el corazón de saber que Bernabé creyó en Juan Marcos. Y por esa misma razón podríamos decir que Dios se glorificó en la vida de Juan Marcos, dándole a escribir ese evangelio. Yo quiero decirte algo, familia, y con esto estoy ya prácticamente terminando y quiero entrar a un tiempo de oración. Quiero orar primeramente por aquellos Juan Marcos, y quiero también orar por los Bernabés que están conectados en este momento y aquellos que van a ver después esta transmisión que va a quedar grabada en la página de Comunife Cartagena. Entonces yo quiero que en este tiempo que tú estás conectado allí, yo quiero que tú inclines tu rostro y coloques tu mano derecha en tu corazón, porque estoy seguro que hay muchos Juan Marcos esperando ser sanos hoy, que hoy empiece una etapa maravillosa en este tiempo de confinamiento, en este tiempo de encerramiento donde Dios te va a hablar y te ha estado hablando ya desde que comenzó el servicio. Entonces vamos a simplemente a disponernos y a orar por ti, por esos Juan Marcos inicialmente. Amado Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Y yo hoy, Señor, me pongo de acuerdo con todos los Juan Marcos que están conectados. Y cuando hablo de los Juan Marcos, con todos aquellos que han sido rechazados, aquellos que no les han visto su potencial, aquellos que nunca los metieron en ese equipo anhelado que querían, aquellos que siempre los sentaron al final y ahí te quedas de suplente. Aquellos que a nadie quieren los equipos. Yo quiero decirte hoy, Juan Marcos, que Dios tiene un llamado para ti. Que Dios te considera propio. Dios tiene un llamado específico. Y no te des por vencido. No lo olvides, no entierres ese llamado. Porque hay un Bernabé que Dios pondrá a tu lado para empoderarte. Así que levántate y resplandece. Te has sentido vituperado, te has sentido humillado, y has escuchado la voz y las mentiras del enemigo diciendo que no sirves para nada. Hoy Dios te dice sus verdades. Dios te necesita. Dios quiere usarte. Dios
quiere levantarte y va a colocar esos Bernabé. Ya hay un Bernabé para ti. Ya hay un Bernabé para ti. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Ahora vamos a orar por los Bernabés. Si Dios te llamara a ser otro Bernabé, para otro Pablo, para otro Juan Marcos, y si supieras que este líder que se levanta va a subir más que tú, va a aceptar el llamado, va a brillar más que tú, ¿aceptarías? ¿Aceptarías? Tú que estás aquí, Bernabé, los Bernabés que están conectados, hoy hay una activación en tu vida, aleluya, porque tienes a tu alrededor muchos Juan Marcos, hay muchos Pablos que Dios quiere usar. Dios quiere usar tu corazón primeramente, porque tú eres un siervo y te hace un llamado ahora. Mira, levántate. ¿Y cuántos Juan Marcos hay a tu alrededor? Desde ya piensa en 2 o 3 Juan Marcos, piensa en 2 o 3 Pablos que necesitan ser sanados y empoderados para hacer equipo contigo, para servirle al Señor, para aún en tu familia algo está sucediendo, algo va a pasar en tu casa. Levanta a esos Juan Marcos, levanta a esos Pablos. Te hacemos ese llamado hoy a esos Bernabés. Padre, gracias porque comienza algo nuevo en cada vida, en cada casa, en el poderoso nombre de Jesús.